Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre la asignación de direcciones IP. Vamos a trabajar sobre el sistema de numeración binario y todo está relacionado a lo que es el direccionamiento IPv4. Creo que todos pues ya hemos experimentado en el poder agregar lo que es una dirección IP. Pero en realidad, ¿qué es una dirección IP o a qué se refiere lo que es una dirección IP? Un host, es decir, un dispositivo, necesita de una dirección IPv4. ¿Para qué? Para poder participar o para poder estar activo en internet en esa red WAN, ¿verdad? La dirección IPv4 es una dirección de red lógica que identifica a un host en particular, el cual debe configurarse correctamente y ser única dentro de la red LAN, ¿sí? Ojo ahí. La dirección IPv4 debe de ser única en la red LAN. Entonces, por ejemplo, en la imagen que estamos acá observando, pues yo tengo 3 servidores y muy probablemente esos 3 servidores pues pertenecen a una red LAN, que esas redes LAN conectan a lo que es internet, y a través de internet del otro lado hay una computadora que también puede estar dentro de una red LAN. Ahora bien, por ejemplo, este servidor que está acá tiene una dirección IP que es 192.168.5.100. Este servidor que está acá es la empresa A y también tiene una dirección IP que es 172.16.35. Y tenemos una empresa B que tiene la dirección 10.5.105.50. y que son direcciones IPv4 válidas, y si se dan cuenta son diferentes. Y lo mismo pasa con la 192.168.200.8, que también es una dirección válida. Entonces se asigna una dirección IPv4 a la conexión de la interfaz de red para un host. En este caso, la interfaz a la cual hacemos referencia puede ser una NIC, que es la tarjeta, ¿verdad? Es la tarjeta de red, esa es una interfaz. O inclusive puede ser a una antena de Wi-Fi, ¿verdad? Esas son las interfaces, es decir, a través de ellas es que uno se conecta a lo que es la red. Entonces NIC se le conoce a la interfaz de red, donde nosotros vamos a conectar ya sea el cable o vamos a conectarlo vía Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, en este caso, los usuarios finales, ¿sí? Los dispositivos de usuario final con interfaces de red incluyen las estaciones que vienen incluidas, están en las estaciones de trabajo, los servidores, las impresoras de red, los teléfonos IP. Algunos servidores pueden tener más de una NIC, ¿verdad? Más de una tarjeta. Y cada una de ellas tiene su propia dirección IPv4, ¿verdad? Es decir, si nosotros vemos una computadora que tiene más de una NIC, cada NIC tiene su propia dirección, o a cada NIC se le puede configurar su propia dirección IPv4. Entonces, en términos generales, pues cuando hablamos de una dirección IPv4 estamos hablando del identificador que va a tener nuestro dispositivo final dentro de la red, ¿sí? A eso hacemos referencia. En este caso, pues cada paquete que se envía por internet tiene una dirección IPv4 de origen y tiene una dirección IPv4 de destino. Los dispositivos de red requieren esta información para asegurarse de que la información llegue a destino, al destino que debe de llegar, y que toda respuesta sea de vuelta al origen, ¿verdad? Es decir, hagamos de cuenta, siempre con esta imagen que estamos viendo en pantalla, hagamos de cuenta de que, por ejemplo, esta persona que está acá necesita comunicarse con el servidor que está acá. Entonces él conoce, o él va a mandar el dispositivo final va a mandar un paquete a través de la dirección IP de este servidor, y este servidor va a enviar la respuesta a la dirección IP de este dispositivo final. Y es así como se van a comunicar, ¿verdad? Es como que fuera la dirección de nuestra casa, que si yo quiero ir a buscar a alguien, pues y no sé el lugar exacto donde vive, pues busco la dirección, y a través de esa dirección yo voy y encuentro la casa, ¿verdad? Y así es como funciona entonces la dirección IPv4.
es muy probable que existan diferentes números, ¿verdad? No siempre van a ser los mismos para las direcciones IPv4, porque existe una serie de combinaciones ahí que más adelante vamos a explicar para poder ver cómo es que funcionan las categorías de estas direcciones, ¿verdad? Entonces tenemos acá esa parte. También resulta de que en la dirección IPv4 pues ya es un tipo de asignación que se ejecuta, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo que manda es, bueno, tal vez recordando un poquito. Nosotros cuando nos comunicamos con otras personas, pues resulta que nosotros utilizamos un idioma, ¿verdad? Un lenguaje que tiene que coincidir con el que habla y entiende la otra persona, ¿verdad? Porque sin embargo, aunque yo le diga algo y esa persona no habla el idioma que yo hablo, no me va a entender. Entonces tenemos que ser compatibles en el idioma. Lo mismo pasa con los dispositivos. Y tal vez ustedes han escuchado de que existe un lenguaje de comunicación entre las computadoras, ¿verdad? O entre los dispositivos digitales. Y en este caso, pues la combinación de lenguaje o el manejo de un lenguaje preciso, pues justamente es el lenguaje binario. Es decir, esa combinación de ceros y unos, ¿verdad? Que así es como se comunican las computadoras. Entonces resulta de que nuestras direcciones IPv4 simple y sencillamente son una serie de 32 bits binarios, es decir, una combinación de unos y ceros. Ese, por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿verdad? En esta imagen me dice que hay una dirección IP 192.168.5.1 y resulta de que todos esos números se convierten en 32 bits, es decir, 31 ceros, 32 ceros, 32 unos, una combinación de ceros y unos que en total van a sumar 32. Y justamente aquí tenemos esa parte. Veo que me ha asignado una dirección IPv4 de 1100000001010100100000 y ahí está, ¿verdad? Pues resulta de que si nosotros trabajáramos a nivel máquina, si trabajáramos a nivel procesador, pues nosotros nos tendríamos que aprender esos 32 bits para poder identificar al host. Sin embargo, pues obviamente es una tarea muy difícil. Entonces lo que se hace es que estos 32 bits se convierten a 4 octetos, ¿sí? Este 192 es un octeto. Este 168 es otro octeto. Este 1 es un octeto y este 5 es un octeto, ¿verdad? Entonces es más fácil entender la dirección IPv4 a través de 4 octetos que no aprenderse los 32 bits de forma fácil, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa, ¿verdad? Todo esto, y obviamente ya cuando uno está trabajando en la computadora, pues estos octetos se convierten a decimales, o a binarios, perdón, y justamente ya trabaja a este nivel, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la composición de una dirección IPv4 en decimal, y la composición de una dirección IPv4 a binario, ¿sí? Que serían las dos representaciones, pues obviamente que nosotros también tendríamos que trabajar, ¿verdad? Una dirección IPv4 en este formato no es fácil de leer, ¿verdad? Es decir, los 32 bits. Por lo tanto, se debe representar en octetos, que es lo que nosotros tenemos acá. Inclusive, hoy en día es mucho más fácil poder determinar las direcciones IPv4 de una forma más fácil, más rápida. Entonces, la evolución sería la siguiente. La computadora entiende esta numeración, que es la binaria. A una interfaz gráfica o un modo gráfico, pues es más fácil poder adaptarle esta composición, que es la decimal. Pero para el usuario final es mucho más fácil un nombre de dominio. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos búsquedas por internet, pues ya sabemos páginas en especial, por ejemplo, intecap.edu.gt. Ese nombre de dominio lo que está haciendo es ocultando una dirección IPv4. Cuando nosotros escribimos en el navegador www.google.com, lo que estamos haciendo ahí es ingresando
a una dirección IPv4. Es decir, ese nombre de dominio que yo estoy escribiendo es la forma en la cual está oculta una dirección IPv4, porque es más fácil recordar un nombre de dominio que no una dirección IP. Entonces, porque sería, por ejemplo, bueno, vamos a ingresar a la página de Google. Entonces abro mi navegador y voy a ingresar 172.255.255.100. Le doy Enter y me aparece Google. Entonces, ahí estoy ingresando en la dirección IPv4. Entonces, así ha funcionado todo esto, ¿verdad? Yo tengo el nombre de dominio que lo que hace es ocultar una dirección IPv4. Y esa dirección IPv4 a través de 4 octetos lo que hace es ocultar 32 bits a nivel binario, ¿verdad? Entonces así es como funciona lo que son las asignaciones de direcciones IPv4. Muy bien. Tenemos clases de direcciones IPv4. En este caso pues hay 5 clases. La primera clase empieza desde la 1 hasta la 126, que sería la clase A. La clase B empieza desde 128 a 191. La clase C empieza desde 192 hasta 223, que serían las 3 clases más populares, más utilizadas, y ya les voy a explicar por qué. Luego tenemos la clase D, que va de 224 a 239. Y por último la clase E, que es de 240 a 255. Entonces aquí, si se dan cuenta, la representación está en representación decimal y en representación binaria, ¿verdad? Que es lo que estamos trabajando ahorita. Pues resulta de que estas clases tienen un significado, ¿verdad? No es de que alguien haya dicho, pongámosle que la clase A está aquí y va a tener esto y así de la nada, ¿verdad? Sino que en realidad sí significan algo. Entonces, por ejemplo, regularmente la clase A siempre empieza desde la 10.0, es decir, 10.0.0.0, ¿verdad? Y puede llegar hasta lo que es la 126.255 y así sucesivamente, ¿verdad? Pero en realidad la clase A son utilizadas generalmente para grandes redes privadas, por ejemplo, alguna empresa transnacional. Entonces, cuando nosotros vayamos a programar una red, nosotros configuremos una red, si nosotros vamos a utilizar redes privadas y nuestra empresa va a tener servidores no solo en un, por ejemplo, si lo llevamos a nivel Guatemala, no solo va a tener servidores en la ciudad capital, sino va a tener servidores en Sololá, va a tener servidores en Petén, va a tener servidores en Izabal, va a tener servidores en San Marcos, y queremos enlazar esas redes. Entonces ahí es donde vamos a utilizar la clase A. Cuando trabajemos la clase B, regularmente estas son usadas para medianas, para redes medianas, que de una u otra forma pues son empresas locales, escuelas o lo que son las universidades, ¿verdad? Entonces esa sería la segmentación para utilizar la clase B, ¿verdad? Ya es más para educativo, en el sentido de poder tener lo que son ya una red ya específica, ya más cuidada, ya más dedicada, ¿verdad? De que aquí yo tengo la universidad y va a tener servidores también en diferentes lados, pero atiende justamente a algo en específico. Y tenemos lo que es la clase C, que la clase C pues son las más utilizadas, ¿verdad? Las direcciones IPv4 de la clase C son las más utilizadas porque se tiene la tendencia que son utilizadas para redes pequeñas o redes domésticas. Entonces, si ustedes se han dado cuenta en estos ejercicios que hemos realizado, hemos utilizado regularmente las 192, 168 y otros numeritos. ¿Por qué? Porque son redes pequeñas, ¿verdad? Son redes domésticas. Estamos trabajando a un nivel muy pequeño, ¿verdad? Entonces es por eso que utilizamos esa categoría, ¿verdad? Que es la clase C. Y luego pues se tiene en este caso pues la clase D y la clase E se tienen para ya otros usos, ¿verdad? Por ejemplo, la clase D regularmente se está utilizando para lo que es el multicast, ¿verdad? Y la clase E, lo que significa o a lo que hace referencia es que se tiene que utilizar para propósitos experimentales, ¿verdad? Ya propósitos científicos, ya propósitos ya de un nivel reservado, ¿verdad? De investigación. Entonces a eso se hace mención en cuanto a las categorías, ¿verdad? Entonces, así en resumen, la clase A
se aplica a redes grandes. La clase B se aplica a redes medianas. La clase C se aplica a redes pequeñas. La clase D se aplica a lo que es multicast. Y lo que es la clase E se aplica a lo que es investigación, ¿verdad? Así serían las categorías. ¿Cuáles vamos a utilizar nosotros? Pues vamos a utilizar la clase A, B y C, ¿verdad? Porque recordemos que si son redes grandes o inclusive algunas medianas, pues ya son WAN, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a empezar a utilizar esa parte de numeraciones, ¿verdad? Que de hecho el último ejercicio ya introduje algún tipo de ese tipo de direcciones, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos ahí las clases de direcciones IP. Ahora venimos con las máscaras de subred, ¿verdad? Que también ustedes pues han ingresado datos ya en la programación de lo que es Packet Tracer. Ustedes han ingresado lo que son direcciones IP y han ingresado lo que es máscaras de subred, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué es una máscara de subred? Pues cuando nosotros hablamos de una máscara de subred, pues hablamos de que es uno de los elementos claves que configuran las redes de un dispositivo, ¿verdad? En este caso la dirección IPv4 es la que nos asigna nuestro proveedor de servicio de internet. Pero en realidad esa única dirección no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente para poder identificarnos dentro de la red. Entonces es por eso que se necesita una segunda dirección IP. En este caso es la máscara de subred. Esta máscara pues se han dado cuenta de que regularmente nosotros la hemos utilizado desde 255, 255, 255, ¿verdad? Que de hecho pues aquí en esta ventanita ustedes pueden observar, o en esta pantalla, perdón, pueden observar cuáles son las máscaras de subred válidas. Aquí las tenemos: 255, 254, 252, 248, 240, 224, 192 y lo que es 128, ¿verdad? Que son las máscaras de subred válidas, ¿verdad? Las que se pueden utilizar. Ya nosotros pues ya cuando estemos trabajando lo que es el direccionamiento BLSM, que es el primero que vamos a ver, ahí nos vamos a dar cuenta cómo es que funciona ya las máscaras de subred, que ya son más específicas, ¿verdad? Ya son más dedicadas a una red propia. Sin embargo, pues existen lo que son las redes generales o las máscaras de subred de forma general. Y nosotros pues tenemos que tomar en cuenta que de acuerdo a la categoría o a la clase de red que estemos trabajando, así va a ser su máscara de subred por defecto. Eso mientras no calculemos las subredes, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve la máscara de subred? Imaginemos que en una casa viene alguien y se conecta a internet con 3 dispositivos. ¿Sí? 3 dispositivos, una computadora de escritorio, una portátil e inclusive el teléfono móvil. Okay, la dirección IPv4 del primer dispositivo es 192.168.1.2. La del segundo es 192.168.1.3 y la del tercero es 192.168.1.4. Como se dan cuenta, pues los primeros 3 números son iguales, ¿sí? Es decir, 192.168.1 y ya después viene 2, 3 y 4, ¿verdad? Que es para identificar los hosts. Bueno, entonces resulta que como el último número es el que cambia, lo que hace la máscara de subred es identificar esa parte fija de la dirección IPv4 de la parte variable, ¿sí? Es decir, la máscara de subred lo que hace es decirle de que todos los dispositivos están conectados a la misma red, pero el último número es el que cambia. Eso es lo que está indicando la máscara de subred, porque la máscara de subred va a ser 255, 255, 255, 0. ¿Sí? Al ser 0 el último, significa de que esa opción del último es la variable para todos los dispositivos que se van a conectar a esa red, ¿verdad? Entonces para eso sirve la máscara de subred, para poder indicarle a la red cuáles dispositivos pertenecen a la misma red, pero se van a identificar con un número diferente en su posición, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces por eso es de vital importancia poder colocar lo que es la máscara de subred. Entonces ustedes cuando vayan a configurar una red,
siempre tomen en cuenta la dirección IPv4 y la máscara de subred, ¿verdad? Que también es una dirección IP. En este caso, les comentaba de que hay direcciones o máscaras de subred que son genéricas, ¿verdad? Que son las que están por defecto, que es 255, 255, 255, 0. 255, 255.0.0, 255.0.0.0. Y eso va a depender de la clase de red que se vaya a utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí de una vez lo vamos a explicar. La dirección, la máscara de su red, la dirección de máscara de su red de la clase A, la que es por default es 255.0.0.0. Es la genérica, es la default. Para la clase B, 255.255.00, ¿sí? Que es la genérica, la de default. Y la de la clase C, 255.255.255.0, ¿sí? Que son las máscaras de su red por defecto. A menos de que se haga el cálculo de las subredes con BLSM, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Ahí sí se calculan las subredes de forma individual. De lo contrario, si a ustedes no les dan máscaras de subred o no les dan el prefijo de la máscara de subred, ustedes tienen que colocar la máscara de subred por defecto, ¿verdad? Siempre y cuando distingan a qué clase pertenece la dirección IPv4. Muy bien, ahora pasamos a lo que son las conversiones, ¿sí? Como les decía, cuando nosotros hablamos de la 192.168.10.10, por ejemplo, estamos hablando de una dirección IPv4 en formato decimal. Y cuando hablamos de 110000001010, etcétera, estamos hablando de ya de una dirección IP, solo que ya en formato binario, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahorita es convertir esas direcciones en decimal a binario o viceversa, ¿verdad? Entonces para ello pues nos vamos a ayudar de una hoja de Excel que ya tengo yo por acá, para que ustedes pues puedan identificar esa parte. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tengo yo esta hojita de Excel solo para que podamos ver esta parte. Entonces hagamos de cuenta que tenemos 192.168.10.1, ¿verdad? Hagamos de cuenta que esta es nuestra dirección IP, ¿sí? 192.168.10.1. ¿Por qué decimos de que este es un octeto? ¿Sí? Lo que yo tengo acá es un octeto. ¿Por qué decimos que esto es un octeto? Bueno, aquí yo digo que es un octeto, ¿sí? Aquí va a equivaler a 8 bits, ¿verdad? A eso nos referimos. Aquí otros 8 bits, aquí 8 bits, aquí 8 bits, ¿sí? Entonces 8 por 4, 32. Por eso decimos que la dirección IPv4 está basada en 32 bits, ¿verdad? Y por eso aquí este 192 es el primer octeto, este 168 es el segundo octeto, el 10 es el tercer octeto y el 1 es el cuarto octeto. Entonces las direcciones IPv4 están conformadas por 4 octetos que hacen un total de 32 bits. Pero en realidad, ¿a qué se refiere ese octeto, verdad? O este 8 que está acá, que son 8 bits, ¿a qué se refiere? Se refiere a que, por ejemplo, si esto es ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? 8, una combinación de ceros y unos tienen que ser 8, lo que equivale a 8 bits. Aquí también puede ser lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, que son los que tendríamos acá. Aquí no me quedo, pero por ser bueno, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí estamos, 8 bits. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y también tenemos los 8 bits, ¿verdad? Entonces significa que van a haber 32 ceros, 32 unos combinados, mezclados entre sí, para hacer referencia a los 32 bits, ¿verdad? Entonces recuerden, cada octeto tiene 8 bits, ¿verdad? Con 8 bits es que se comunica la computadora ya directamente para dar instrucciones, ¿sí? Que eso ya está programado, ¿verdad? Eso ya viene ya programado en nuestra computadora. Entonces así es como funciona esto. Entonces ahorita lo que vamos a aprender es cómo convertir, por ejemplo, este 192 en su representación binaria, ¿verdad? Para que justamente queden sus 8 bits. Entonces para ello
pues vamos a pasar aquí a esta otra hojita. Y yo sí necesito que por favor esta tablita que está aquí, esa se la aprendan de memoria. Cuando estemos calculando el BLSM, que será nuestra próxima clase, pues ya nosotros también vamos a utilizar esta tablita, ¿verdad? Entonces acá están los 8 bits, ¿sí? Esto está compuesto por 8 bits, ¿verdad? Que es 2 a la X, donde empieza desde 0 hasta 7, ¿verdad? Que son nuestros 8 bits. Y obviamente esto es potencia, ¿verdad? Que 2 a la 0 es a 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8 y así 2 a la 7 es 128, ¿verdad? Y en base a eso es que nosotros vamos a calcular los valores de nuestros octetos. Entonces, por ejemplo, vamos a convertir aquí 192, ¿verdad? Yo necesito saber cuánto es 192 en binario. Entonces venimos acá, 192. Ese es el que vamos a convertir. Entonces aquí voy a explicar cuál es el proceso matemático. Entonces hay que poner mucha atención acá. Bueno, este 192 yo necesito convertirlo en lo que es 8 bits, ¿sí? En representación binaria en 8 bits. Entonces voy a empezar. 192 es mayor o igual a 128. ¿Sí o no? Sí. Como es cierto, coloco 1 aquí. ¿Sí? 1. Vamos a crear los 8 bits. 1. Aquí creo 1. Bueno. Entonces aquí mi operación va a ser 192 menos 128. 64 dice. Ok. 64 es mayor o igual a 64. Sí, es igual. Entonces coloco 1. Le resto esos 64 a esto, menos 64. Me quedo en 0. Y al quedarme en 0, entonces ya no puedo operar a ninguno más. Entonces, por lo tanto, aquí queda 0, 0, 0, 0, 0, 0. Significa que 192, esta es su representación en decimal. ¿Cómo lo comprobamos? Lo comprobamos sumando. ¿Y qué vamos a sumar? Vamos a sumar 128 más 64. Damos enter y nos dice que es 192, ¿verdad? Es decir, sumamos solo donde están los unos, ¿sí? Entonces al sumar 128 más 64 me da 192. Entonces me dice aquí lo vamos a colocar acá. 192 es 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tengo acá la representación en binario. Vamos con el 168. Entonces acá ahora va a ser 168. Perfecto. Vamos a convertir ese 168 en binario. Ok, empecemos. 168 es mayor o igual a 128. Sí. Coloco 1 acá y hago la resta. ¿Sí? 192, perdón, es 168 menos 128 y ya lo tengo ahí, 40. Luego me dice 40 es mayor o igual a 64. Eso es falso. Entonces yo vengo acá, coloco 0, paso al siguiente, ¿sí? Aquí no resto nada. 40 es mayor o igual a 32. Sí. Coloco el 1 y le resto acá, menos 32, me dice que es 8. Perfecto. 8 es mayor o igual a 16. Eso es falso. Coloco 0. 8 es mayor o igual a 8. Sí, son iguales. Coloco 1 y aquí le resto. Y como ya me va a quedar en 0, ya no sigo operando, automáticamente los demás se convierten en 0. Comprobamos. Entonces dice que es 128, que es donde está el 1, más 32, más 8. Y eso me da 168. Entonces aquí está su representación en binario de 168. Entonces sería 1, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Sus 8 bits. Ahí estamos. Vamos con el 10.
Entonces aquí dice que ahora va a ser 10. Muy bien, vamos a probar con 10. 10 es mayor o igual a 128. No. 64. No. 32. No. 16. No. Aquí 10 es mayor o igual a 8. Sí. 1. ¿Sí? Entonces restamos. 10 menos 8. Tengo 2. Luego me dice que 2 es mayor o igual a 4. No. 2 es mayor o igual a 2. Sí, es igual. Por lo tanto aquí se lo restamos. Me quedo en 0. Y por último 0. Entonces la representación es 8 más 2, que es igual a 10, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Entonces acá venimos y 1, 2, 3, 4, 1, 0, 1, 0. Y ahí estamos, la representación. Aquí, vamos a ver, voy a ver si puedo dejar. Si no puedo. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Vamos a dejar de esta manera, ¿verdad? Porque no me reconoce los ceros antes. Y luego vamos con el último, que en este caso es el 8. Y aquí creo yo que se sabe de forma automática cómo va a quedar el asunto, ¿verdad? Que en este caso el 1 va a quedar aquí y todos los demás van a ser ceros. Y ahí estamos, ¿verdad? Entonces serían 4. Entonces voy a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y entonces ahí está. Ya convertimos nuestra dirección IP de decimal a nuestra dirección IP en binario, ¿verdad? Y en este caso, pues justamente esto es nuestro ejercicio que vamos a trabajar. Ahora, a la inversa sería de que yo les plantee el binario y ustedes lo conviertan a decimal, que es justamente lo mismo, ¿verdad? Aquí esta tablita es la clave, ¿eh? Esta tabla que está acá es la clave. Entonces ya solo ustedes posicionan los valores y suman qué valores son los que hay que sumar donde está siempre el 1, y con eso pues ya pueden obtener el valor en decimal, ¿verdad? Entonces así funcionaría esto, que es nuestro, ahorita la primera parte de esto, ¿verdad? Que es el trabajo de poder convertir de binario a decimal o decimal a binario nuestras direcciones IPv4, ¿verdad? Entonces en base a esto pues vamos a generar una serie de ejercicios a través de nuestra hoja de trabajo que va a estar publicada en la plataforma. Si tienen alguna duda o comentario me escriben por cualquiera de los medios que ustedes ya conocen. Y esto sería por todo, nos vemos en el próximo video. Que tengan buen día, nos vemos.